mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más, aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias, ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, estamos por aquí un día más y venimos ya con el principio de la Liga F, con la primera jornada ya en disputa. Vamos a hablar de los 4 partidos de hoy sábado, ese empate a 0 entre Athletic y Costa Rica Tenerife, la victoria del Granada ante el Levante, el empate a 0 también entre el Deportivo y el Badalona y la victoria goleada del Barça por 8-0 ante la Lama en el debut. Comenzamos por este Athletic 0, Tenerife 0, un duelo muy equilibrado, muy parejo, y en el que probablemente el triunfo hubiera sido más merecido para el Tenerife, pero le ha faltado esa pizquita de gol que tampoco ha tenido el Athletic de su lado, y ha quedado este partido en empate a 0, que viendo un poco el resultado del partido favorece más al Tenerife que al Athletic por un poco lo que esperábamos del encuentro, pero sí que es cierto que el Tenerife igual se podía llevar más premio que este único punto su debut en Lezama, ¿no, Lidia? Sí, es cierto que ha sido un partido en el que, a pesar de que la posesión sí que la ha tenido más el conjunto bilbaíno, han fallado cosas, sobre todo en el centro del campo, a la hora de conectar con líneas del equipo. Y en cambio, el equipo de Tenerife, a pesar de no estar acertado de cara a gol, y bueno, ha tenido una opción muy, muy clara al final de partido, que al final la ha evitado la propia guardameta del Athletic, pero sí que ha hecho, creo, un partido serio y eso, lo único es afinar la puntería. Pues sí, muchísimas gracias a toda la gente por aquí, también por supuesto a MJML y también a Ronnie Man, que se ha suscrito con Prime 3 meses ya con nosotros. Muchísimas gracias por ese apoyo, Ronnie Man, y la gente que se vaya uniendo. Vamos a hablar de este partido, un partido que arrancaba esta mañana en Lezama y un encuentro que lo hacía con Athletic con este 11 en portería Nanclares, defensa formada por Maggi Torre junto con Vivian Sulce de central, lateral derecho para Anel Espuru, el izquierdo para Nerea Nevado, centro del campo Leire Baños junto con Maite Zubieta y Sara Ortega, y arriba Ollana Aguirre Gómez Corta en el lado izquierdo, en el derecho Daniela Agote y en punta Ane Campos. Un 11 que ya de por sí el sistema era un poco la duda si vamos a ver defensa de 5 o de 4, pero en ha sido de 4, y que, bueno, como novedades, Vivian Sulce, titular después de un año lesionada, gran noticia para toda su vuelta, y bueno, pues también evidentemente titularidad para Aguirre Gómez Corta, que debutaba en la Liga F y lo hacía, como decimos, de inicio. Sí, a ver, realmente ha sido, bueno, un 11 bastante reconocible del Atleti y felices también de que Vivi se haya podido recuperar e incorporar al inicio de la liga con el equipo. Y bueno, también tenemos la primera titularidad en liga de Ane Campos, que es una de las jugadoras que han estado, bueno, que han venido Sí. al equipo en este mercado estival, que creo que, bueno, no ha sido su mejor carta de presentación, pero No. también creo que durante la temporada va a ser un recurso muy utilizado por Javi Lerga. Y en el Tenerife había también dudas de qué equipo íbamos a ver por parte de Eder Maestre, y hemos visto un 11 que, bueno, era una de las posibilidades que había. En portería Noelia Ramos, defensa con, aunque lo ponga aquí con 2, ha sido con 3 realmente, con Patrick Gavira, con Elba Vergés y con Fatou Dembélé como central, lateral derecho para Alexandra Zaremba, izquierdo para Aitiara Carballo, centro del campo Amani, Paola y Natalia Ramos, y arriba doble punta con Sakina Diki y Ari Arias. Novedades, pues el sistema de 5, Aitira en el lado izquierdo que para mí me ha hecho un partidazo, también sorprendente igual la titularidad para Paola Hernández, y bueno, luego también en punta pues esa doble opción con Sakina Diki y con Ari Arias. Y bueno, también por destacar algo, pues esa defensa con 3 centrales que la temporada pasada ya probó en algunos partidos y que hoy ha funcionado muy bien, y yo creo que puede ser el sistema que actualmente utilice Der Maestro. Sí, hemos visto un equipo bastante renovado, ¿no? En el Tenerife. Evidentemente hay figuras que siguen en este proyecto, pero hemos visto pues a personas como Elba Vergés, a Mani, que la temporada pasada sí que estaban en Liga F, pero este año pues lo hacen en otro equipo. También la presencia de Ari Arias en punta, que hoy tampoco ha estado muy acertada de cara a portería. Y bueno, en general ha sido un partido bastante bueno, creo, en el que podemos sacar bastantes cosas positivas del equipo. Pues sí, el partido arrancó como una igualdad muy clara desde el principio. Veíamos quizás a un Athletic
que le costó mucho al principio del partido combinar. El Tenerife hizo una presión adelantada muy buena y muy efectiva en el centro del campo, tanto a Natalia Ramos como a Mani como Paola hicieron un partido realmente muy muy bueno las tres. Y el partido pasó por donde quería el Tenerife, por jugadas por banda derecha del Athletic prácticamente ninguna, gran partido de Aitiara por ahí, constantemente cortando las internadas de Agote y del Espuru, que son dos pedazos de jugadores de banda derecha que apenas han podido participar en el partido de hoy. Y en ataque, balones para Ana Campos, que ha tenido una única ocasión en todo el partido, que salvó muy bien el Bavergés, y luego también anteriormente en Noelia Ramos, que sale muy bien para cómo puede salir la acción, porque es una jugada Sí. que con la velocidad con la que va, se impacta con Ane Campos, es roja, penalti a la calle. Y bueno, pues afortunadamente para ella se frenó a tiempo, le molestó lo justo y luego también llegó, aquí vemos la imagen, como llegó el Bavergés para tapar el intento de su ex compañera Ane Campos. Y la mejor ocasión para la Athletic en la primera parte. El Tenerife es verdad que no tuvo muchas más. Recuerdo una clara de Aitiara, un centro muy bueno Sí, desde la banda derecha que remató mal, porque era complicado también, balón que le botó justo delante, le pegó mal. Pero aún así, muy buen partido del equipo tinerfeño para mí. Me ha gustado bastante la puesta en escena del equipo de Der Maestre, con una idea de juego muy clara, presión adelantada muy efectiva. Y es verdad que sí. faltó un poquito conectar con los atacantes, sobre todo en la primera parte, tanto con Sakina como con Ari Arias, pero aún así creo que el partido bien dominado, bien trabajado y sobre todo contando soluciones a un Athletic que no parecía estar nada cómodo en el campo. Sí, la primera parte, sobre todo por parte del Tenerife, hemos visto pues, una jugadora muy, muy activa, muy en esa presión alta, presionando bastante bien al equipo local. Y en cambio, desde mi punto de vista, hoy al Atleti en esa línea defensiva le ha costado mucho sacar el balón jugado desde atrás. Ha habido momentos en los que, tanto por la presión como por pases imprecisos que se daban, pues no terminaban de unir esas líneas, ¿no? Y llegar con el balón jugado, en esa conducción hacia esa zona de tres cuartos que ha costado muchísimo. Y por parte del Tenerife, destacar eso de la presión y también es cierto que no ha tenido tanto protagonismo positivo Ari Arias, pero sí que ha tenido un par de acciones en área de como que le falta Mm. todavía un poco, ¿no? Por asentarse, pero que las bases están ahí, pero en este partido sí que ha faltado un poquito más, tanto de ella como principalmente de ella, porque luego Sakina sí se ha visto en la segunda parte Sí. que ha reaccionado con respecto a la primera y lo ha hecho bastante bien. Sakina ha hecho una segunda parte muy buena, la verdad que en la primera le ha costado un poco. Con Ari Arias, sobre Sí, todo, lo que le notaba mucho es que le costaba la toma de decisiones, que cuando recibía un sí, balón, en lo que se giraba, pensaba, abría el balón, se encimaban rápidamente, tanto Vivian Sulce como Magic, han hecho un partidazo muy bueno las dos, que para mí ha sido lo mejor de Athletic en el día de hoy, la defensa. En ataque no han tenido el día para nada. En el centro del campo, la primera parte, como mucho, destacar alguna internada de Sara Ortega, que ha sido para mí la sí. jugadora que ha intentado hacer algo más en ataque, pero la defensa ha sido lo mejor del Athletic. Muy bien tanto Maggi como Vivian Sulce, también bien Irea Nevado. Y en la derecha, el Spurs ha sufrido muchísimo. Es una jugadora acostumbrada a hacer sufrir al resto y ahora le ha tocado a ella sufrir, pero ha sabido solventarlo para mantener la portería a cero. La primera parte acaba con una estadística de en total 2 tiros para el Athletic, 3 para el Costa de Tenerife. A portería, 1 solo para el Athletic y 0 para el equipo tinerfeño. Al final, bueno, es verdad que los números hablan de una primera parte con poco que ver en cuanto al plano ofensivo, con pocas Sí, opciones de llegada, pero aún así, pues sí que se veía un Costa de Tenerife más cómodo sobre el campo, con las ideas más claras, y faltaba, pues, lo que toda la pretemporada le ha faltado, esa capacidad goleadora, ese puntito de eficacia, sobre todo en el último pase, porque muchas veces eran acciones que pintaban muy bien y ese último pase, en esa apertura a banda, en ese pase filtrado, les fallaba esa clarividencia en el pase y se acababan las acciones muy pronto, pero aún así se les veía con una idea de juego mucho más clara y a Mani, bueno, no me sorprende en absoluto porque es una grandísima futbolista, pero se le ha visto un dominio muy grande para llevar tan poco tiempo como lleva en el Tenerife, igual que el Bavergel, que se ha convertido en una futbolista clave en el equipo de Maestre. sí, yo creo que esas acciones que comentabas tú antes, bueno, también hacen falta madurarlas, ¿no? Evidentemente hay muchas piezas nuevas en el equipo y ese tipo de pases que se hacen de forma precipitada o no de la mejor manera posible,
también van un poco ligados a esos automatismos que en ocasiones los equipos y las jugadoras pues se crean entre ellos de tanto jugar, ¿no? Y eso al equipo o a algunas de las jugadoras recién incorporadas pues todavía les falta. Entonces sí que falta ese último pase, ¿no? El estar más acertada en ese último pase y sobre todo en la decisión, como comentaba. Y sí, también destacar del Atleti, sí que es cierto que a mí me ha faltado un poco en el centro del campo la conexión entre el centro del campo y la zona de ataque. Ha habido momentos en los que, como tú comentabas, era Sara Ortega, ¿no? La única que como que creaba un poquito más de juego en ese sentido y me ha faltado un poco de eso. Y también por comentar, a mí me ha gustado también mucho el partido que ha hecho Natalia Ramos en el centro del campo del Tenerife y también Aitiara por la izquierda, a pesar también de esa oportunidad que ha tenido que no ha conseguido materializar, pero creo que ha hecho un gran trabajo y ha evitado esa interada o esa verticalidad que podía tener la banda derecha del Athletic. Pues sí, no ha sido una parte para nada buena del Athletic en esas acciones y es verdad que el Tenerife pues se le veía más cómodo en el campo y la segunda parte, un doble cambio en el Athletic, buscando cambiar cosas, un doble cambio que tampoco ha tenido el efecto deseado para Javi Lerga. Es verdad que un cambio es simplemente por tema físico, porque al final Vivial Suize se marcha, entiendo, porque son 45 minutos tras su vuelta suficiente para jugar en el día de hoy. Y ha entrado por ella Nayara Andaluce. Y luego el otro cambio, se marcha Ollana y entra Vilariño. Y un cambio de bandas, Agote pasa a la izquierda, a la derecha se pone Vilariño. Y es verdad que el cambio, pues, da una propuesta un poquito más atractiva igual, con una futbolista como Vilariño, más metida, Agote en la izquierda, porque la derecha estaba anulando a Aitiara, pero es verdad que tampoco se encuentra Athletic cómodo en ningún momento del partido y el Tenerife poco a poco se le va viendo con algo más de peligro. Hay un par de acciones que Sakina Diki, es verdad que sin hacer demasiado peligro, pero rematando como podía, un poco de manera acrobática. Tuvo un par de acciones bastante interesantes que no acabo de concretar, pero que al menos se acababan las jugadas, porque hubo otras jugadas también que recuerdo, sobre todo una interna de Zaremba, que tenía un buen pase para Ari Arias y no lo dio en el momento ideal. Y bueno, pues se perdió esa jugada de esa manera. Entonces, al final era un poco acabar las jugadas para ver qué puede pasar, que nunca sabes si puede haber un rebote o puede pasar como algunas acciones de Sakina Diki, que el remate se marchaba por arriba, pero por poco. Sí. Igual podía dar un susto al Athletic y generar ese 0-1. Sí, la verdad que en ese sentido la mentalidad o hubo un clic, ¿no? Al salir del túnel de vestuario en el Tenerife y sí que se comenzó a intentar por lo menos finalizar las jugadas que se estaban creando en la zona de ataque, porque vaya, los datos hablan por sí solos, que tiraron 11 veces a puerta en la segunda parte, o sea, 11 tiros y 4 de ellos a puerta, que siendo al final el resultado 0, pues puede parecer que evidentemente no han estado nada acertadas de cara a portería o de cara a marcar un gol. Ha sido así, pero sí que se notó un cambio como más reactivo también de actitud en esa figura de la delantera, sobre todo con Sakina Diki, que para mí de verdad la reacción que ha tenido en esa segunda parte ha sido muy buena. Y sin embargo el Athletic pues los cambios tampoco creo que hayan venido mucho por intentar cambiar el plan inicial, han venido un poco cambio por cambio, o sea, cambio de posición por posición realmente, o sea que, no sé, tampoco se ha visto un Athletic muy diferente de la primera parte que con respecto a la segunda. No, sí que se le ha visto un tramo más o menos entre el 60 y el 75 más o menos de partido que ha tenido una ocasión muy clara con una internada de Jonah Mézaga, que hizo todos los cambios que hace Javi Sí. Lerga. En este caso el cambio llega en el 64, entra por Ane Campos. Llega muy bien Jonah Mézaga y el balón atrás, creo que es Leire Baños, que no... No sé si es Leire Baños o quién es la que remata. No, el Vilariño, perdón. Vilariño que remata fuera. Una ocasión que ha sido la más clara para el Atlético en todo el partido porque no ha sido Sí. capaz en ningún momento más de poner a prueba a Noelia Ramos. Y esa ocasión que no pudo acertar el equipo bilbaíno, pues parecía que iba a ser la más clara para ellas. Y el Tenerife, por su parte, pues la verdad es que hizo un trabajo muy bueno. En cuanto a los cambios, también creo que funcionaron lo esperado. Metió a Irache por Ari Arias y creo que mejoró un poquito, sobre todo le metió algo más de intensidad, porque Ari Arias es una futbolista que a veces se queda un poco parada cuando recibía el balón. Ella es una futbolista Sí. mucho más rápida, mucho más enérgica, sobre todo saliendo desde el banquillo,
tenía esa capacidad de en la presión recuperar algún balón interesante. Luego también, pues el otro cambio ha entrado Sandra Castelló y Carlota Suárez en la segunda, en el final de partido por Sí. Sakina Diki y Paola Hernández, que ha hecho también un partido muy, muy bueno la canterana. Y bueno, al final los cambios han sido un poco buscando centros. Con Carlota Suárez en ataque es la jugadora ideal para buscarla por arriba. Ha tenido una muy buena ocasión antes de acabar el partido con un centro muy bueno de Zaremba y su remate, pues creo que lo roza ligeramente una central y es lo que hace que se desvíe un poco la trayectoria y luego evidentemente el paradón que hace Nanclares para evitar ese gol de Carlota Suárez, el primer gol que hubiera sido de ella en el Tenerife. Y bueno, la verdad es que por parte del conjunto visitante, pues muy buena primera impresión nos ha dejado en el día de hoy, un muy buen Sí. trabajo en todas las líneas, defensivamente también ha estado muy bien. Luego también recuerdo al final del partido un par de acciones muy buenas de Fatou Dembélé al corte, sin errores prácticamente en defensa, el centro del campo muy buen trabajo. Es verdad que tiene que mejorar en el punto ofensivo, pero en Athletic pues un poco sensación de que no ha tenido más en este partido. Sí, yo creo que también el Atleti echa un poco en falta la figura de Clara Pinedo a la hora Mm, de crear ese juego en el centro del campo. Y por comentar algo también del partido, me han gustado, aunque no ha sido mucho, pero sí que me han gustado los minutos de Johnny Amézaga y como comentaba, ha tenido esa jugada que no ha terminado en gol, pero sí que creo que hemos visto buenos minutos de ella y esta temporada ojalá que podamos verla también brillar mucho más en el equipo. Y por parte del Tenerife, la verdad que la carta de presentación de nuevo en Liga F de Carlota Suárez también ha sido bastante buena. mm. Creo que ha tenido un par de remates de Sí. cabeza, uno que ha sido el más notado por esa gran parada de Nanclares que evita el gol casi que cantado. Y sí, la verdad que por lo que comentamos también en ocasiones anteriores del Tenerife, que pensábamos que iba a costarle mucho más, sobre todo a domicilio, que son los partidos que siempre costaban en otras temporadas, yo creo que por ahora, para ser la primera jornada, que el equipo sigue seguramente adaptándose, creo que vamos a ver una muy buena versión del equipo tinerfeño. Pues sí, desde luego ha hecho un trabajo muy bueno con el punto a mejorar en la eficacia goleadora, pero bueno, al final Sí, creo que la construcción está muy bien estructurada y muy bien hecha. Falta igual rematarlo por arriba, pero tienen talento. Sakina Dick, que ha hecho un partido muy bueno, marcará goles esta temporada sí. seguro. Arias seguro que también lo hará. También, seguramente también lo hará Carota Suárez y lo mismo para Irache Pérez. Y si no, pues también tienen a Mani por detrás, que ha tenido un par de acciones muy buenas también en ataque. Paula Hernández también tiene un buen golpeo de balón. Cinta, Patrick Gavira, Dembélé por arriba también son jugadoras muy poderosas. Pero es verdad que la construcción tiene buena pinta y en el Athletic, pues un poco decepción. Es verdad que Clara Pinedo, que es una jugadora que van a echar de menos, pero es que la van a tener fuera un tiempo, porque un esguince acromioclavicular de grado 3, Ya. Y ya pasó la el- temporada pasada, al claro, final. es una baja importante. Es verdad que Sara Ortega es una jugadora quizás similar que les pueda ayudar, pero aún así sigue faltando un poquito también de idea de juego y ahora se ha tocado al Atlético es de estar perdido, de no tener la solución, de no saber cómo hacer frente a un Tenerife que parecía por momentos que jugaba con una jugadora más, que siempre que había una jugadora del Atlético había dos del Tenerife y eso habla de que el trabajo táctico es muy bueno del equipo de Eder Maestre y un tanto por parte de Javi Lerga que su equipo no ha estado nada cómodo. Al final la estadística marca 5 tiros para los locales y 14 para los visitantes, a puerta uno solo para el equipo bilbaíno y 4 para las Canarias, con lo cual, bueno, al final la diferencia ha estado ahí clara, el Atlético ha sido quizá el que más se pueda llevar este partido con este punto, porque visto lo visto, perder los 3 puntos iba a ser también una posibilidad alta y al final pues un puntito para seguir creciendo y no perder la comba de las favoritas. Vamos con el siguiente partido, Lidia, el que más ha sufrido seguro esta jornada. Vamos con ese Levante 1, Granada 2, victoria para el Granada que comienza la temporada con victoria en un partido marcado por esta jugadora, por Sonja Kif y también por el nuevo sistema del FVS que en el partido de Lezama no tuvo que intervenir en ninguna ocasión. Aquí todo lo contrario. Sí. Sí, aquí al final la herramienta tuvo que entrar en juego en 6 ocasiones, si no recuerdo mal, cosa que sobre todo en la segunda parte ha ralentizado mucho el ritmo del partido. Pero bueno, sobre todo hemos visto un Granada también todavía en formación. Creo que no ha sido un gran o el mejor partido que vamos a ver del equipo sin lugar a duda. Y el Levante tiene cosas
le falta mucho en el centro del campo. Lo hemos comentado antes, mucho balón en largo que no terminan llegando a nadie. No sé, falta un poco de idea en el Levante, pero bueno, ha sido un partido que realmente podía haber acabado perfectamente en un empate a 1, como ha terminado la primera mitad, pero que al final pues se lo ha llevado el Granada. Yo lo he comentado un poquito contigo antes de entrar. Creo que es verdad que el empate puede tener esas dos partes de no lo es o, bueno, no es igual un penalti muy claro, pero sí que creo que es justo el triunfo de Granada. Creo que ha sido mejor, ha propuesto más que el Levante y creo que en general ha sido superior. Es verdad que, claro, con el penalti igual no es la manera de desencallar un poco el partido, pero creo que si alguien tenía que ganar este partido era el Granada. Eso sí, bueno, pues ha habido momentos de mayor brillantez de juego, otras de menor. También hay que tener en cuenta que el primer partido de la temporada, que están los equipos aún por engrasar, pero aún así creo que se ha visto un Granada por partes que ha jugado bien. Es verdad que no ha sido el mejor partido de la temporada, tampoco empezó la temporada pasada dando un espectáculo de No. fútbol, pero bueno, vamos viendo un Granada más o menos continuista con el curso pasado. Vamos con el 11 del Levante, que era un 11 que había muchas dudas de qué íbamos a ver, porque han tenido una pretemporada y un Sí. inicio de temporada muy complicado con las bajas y con las jugadoras que nos siguen de la temporada pasada. Formaba con Tarazona bajo palos, defensa para Paulina Lee junto con Eva Alonso en el puesto de central, lateral izquierdo para María Gabaldón, derecho para Alarilla, centro del campo Dolores Silva junto a Carol Marín, Erika González y un poco Gonzi en un costado, y Rizzo en el otro, y en punta Cipora Agama, el 11 del Levante, que bueno, la verdad es que ha sido un poco... No sé, no he entendido mucho el sentido de este 11 con tantas jugadas atacantes, un centro del campo sin apenas creación de juego, porque el Levante ha perdido jugadoras clave en esta pasada temporada en el centro del campo, pero me ha parecido un equipo que le quitas a Erika González y bueno, te lo he comentado un poquito antes, creo que este equipo no tiene jugadoras que den pases. No te digo que sea un equipo de combinación, pero ni siquiera dar pases con cierta intención o cierta calidad. Este Levante le veo de calidad muy, muy justito y este 11 pues había cosas que no me cuadraban mucho, sobre todo lo de Rizzo por la banda izquierda, es una jugadora que le cuesta jugar en banda. Sí, de hecho, la propia Inés Rizzo ha entrado en juego en un par de acciones, una de ellas la del gol de Gabaldón, pero tampoco se ha visto tan protagonista como si la podíamos haber visto en otros partidos de la temporada pasada. Y sí, estoy un poco de acuerdo en que sobre todo la figura de alguna centrocampista que diera un poco más de sentido, ¿no?, al juego del Levante se ha echado en falta porque no creo que ni Carol Marín ni la propia Dolores Silva haya tenido el mejor día a la hora de, no sé, de conectar, ¿no?, entre líneas con sus jugadoras de ataque y de defensa. Entonces ha sido un partido raro que ha ido un poco de un lado para otro, con muchos pases erróneos, pero que no sé tampoco si este va a ser un poco la tónica de 11 titular que vamos a ver en esta temporada del Levante, porque tampoco le Mm. queda mucho, a no ser que vaya al mercado después de las bajas que han sufrido estos últimos días. No sé, transmite un poco de duda, la Sí, verdad. completamente. Y en el Granada, el 11 con el sistema habitual de la temporada pasada, con ese 4-2-3-1, en portería el cambio era Chica Guirao por Laura Sánchez, te la comentarás también un poco lo que te ha parecido esa entrada de la guardameta japonesa, defensa para Alba Pérez y Yuyuba en el puesto de central, lateral izquierdo para Manoli Bacarizo, derecho para Cristina Postigo, centro del campo Ari Mingueza con Miku Kojima, Lauri Requena de enganche, izquierda para Linnea Laubstadt, derecha para Laura Pérez y de referencia Sonja Akif, la chilena que ha empezado pues como no podía empezar de mejor manera con un doblete en el primer partido. Sí, de las incorporaciones nuevas al 11 con respecto a la temporada pasada, pues tenemos a Chica, a Manoli, a Linnea y a Sonia Kif, que yo creo que Sonja ha sido la mejor del partido, la mejor del equipo. Y bueno, lo de Chica girada en portería, yo creo que ha sido decisión técnica de Irene. No la hemos entendido mucho, creo que nadie, porque Laura viene de hacer una muy buena actuación en la Copa de Andalucía y Chica no tenía ningún tipo de rodaje aquí con el equipo y se ha probado en Liga. Pero bueno, ya está. Y Manoli Vaquerizo sí que es cierto que ella y Laubstadt creo que han sido las que menos brillar hemos visto en este Mm. primer partido, en
de las nuevas incorporaciones, pero bueno, el resto de equipo, pues ahora comentaremos el partido, pero se mantiene mucho la base de la temporada pasada. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas de la temporada pasada, porque al final se ha visto un Granada bastante continuista la forma de jugar. Es verdad que faltan piezas importantes del equipo, me he comentado muchas veces la baja de Alexia, de Edna y de Sí, Ornella, pero aún así el equipo jugaba un poco a lo mismo. Es verdad que evidentemente a otro ritmo, porque en la pretemporada también se notan todas las jugadoras y a veces algún pase que faltaba precisión, pero así me ha gustado la puesta de escena de Granada, porque tenían el balón, porque buscaban constantemente esa jugada ante Laura Pérez y Lauri Requena, también balones a la banda izquierda para Laustad, que es verdad que quizá no estaba tan protagonista, pero a mí me ha gustado su partido. Ha tenido momentos también de un poco de desconexión, pero aún así creo que ha hecho un debut correcto. También Ari Mínguez ha hecho un muy buen partido. Y luego Sonja Kiz, que ha hecho un trabajo impagable con 2 goles y sobre todo también con todo lo que ha generado. Pero un poco al principio del partido, pues veíamos muy claramente el partido que querían ambos equipos. El Granada tener el balón y el Levante no tenerlo. El Levante, balón que tenía, balón hacia a Gama, a que corriera. Y luego ahí también ha estado muy bien sí. tanto La Pérez como Yuyuba al corte. Y claro, eran un poco por dos estilos muy contrapuestos. Un equipo que le gustaba tener el balón y buscaba tener un poco más de elaboración en las jugadas. Y el Levante que era balón constantemente arriba, a quien fuera, sin precisión ninguna. Y a ver qué pasaba. Y entonces eso también para el Granada le ha dado el balón muy rápidamente en el partido. Y también lo ha aceptado bien el equipo de Irene Ferreras. Sí, yo creo que al principio del partido ambos equipos han empezado como muy, muy activos, con Hmm. mucho ritmo, como no sé si para querer ir a por el balón o no, porque luego lo que comentas, el Levante cuando ha tenido el balón no ha sabido combinar o hacer ese juego fluido que hemos visto en otras temporadas, sino que sobre todo utilizaban las bandas y ese balón en largo hacia su referencia en punta para intentar hacer, bueno, a forzar la defensa rival. Lo que pasa que en ocasiones eran pases un poco precipitados, ¿no? Sí. Sin saber bien dónde estaba la figura de su punta en todo momento, y eso yo creo que también ha dificultado un poco la continuidad del juego del Levante. Por parte de Granada sí que ahí yo creo que con los minutos, ¿no? El hecho de tener más la posesión y estar un poquito más cómoda, pero también se han visto, bueno, aparte de sí que se ha visto un poco más de conducción de balón, de combinación entre jugadoras que sí han jugado en otras temporadas juntas. Se ha visto también un poco de error y en la precisión de los pases, y a la hora también de generar peligro realmente. No ha sido un partido con grandísimas ocasiones, sobre todo al principio. Sí, es verdad. También he notado también un poco al principio un poco de falta de conexión entre las defensas para sacar Sí, el balón jugado. Por ejemplo, ha habido un par de acciones que Chica Irao ha dado un pase malo y sí, que ha sí, sí. complicado a sus compañeras. Y bueno, luego también ha habido un poco de problemas en salida de balón, pero también es algo que veremos poco a poco mejorar. Y lo ofensivo es verdad que no hemos visto mucho el Granada, pero la jugada del primer gol es una acción muy buena del Granada, una acción entre Laura Requena y Laura Pérez, que bueno, al final acaba con esa acción en córner, y el córner luego el remate de Sonja Kick, que se mueve perfectamente dentro del área, el centro es muy bueno de Sí, Mingueza, pero se mueve muy bien la chilena. Nadie le sigue, pero claro, es verdad que es un movimiento de pura 9, de futbolista que sabe dónde va el balón y remata de sí. primeras. Y bueno, pues ahí hace el primer gol del Granada, ese tanto de la futbolista chilena. Y luego tiene el segundo, nada más marcar el primero del Granada, una acción de Laustad por la banda izquierda, que no acaba mal la jugada, porque es verdad que es una acción que se ha quedado un poquito sin espacio, y luego saca un latigazo con la derecha, que en teoría es su pierna mala, pero tampoco es nada mala su pierna derecha, que se marcha por arriba, pero bueno, al final es acabar la jugada que parecía que había acabado en nada, y finalmente pues bueno, tiene esa opción de golpeo que se marcha desviado. Sí, a ver, el primer gol, el gol de Son ya de cabeza, muy bueno. Y yo creo que también un poco el jugada de estrategia, ¿no? Del Granada, saber que tiene a una figura referente que sabe que puede rematar esos balones, que sabe moverse por el área, que creo que es lo más importante y que lo hemos visto en este gol. Y bueno, muy positivo, ¿no? El tener ese gol a balón parado, que es algo que no suele estar de cara del equipo en muchas ocasiones. Y luego sí, la ocasión que comentas de Linea, para mí se precipita, porque estaba Lauri en una posición mucho más Mm. no sé, tenía una posición mucho más abierta para poder incluso rematar casi que sin marca. Lo que pasa es que Linea pues no la ve y decide
hacer ese disparo que acaba yéndose fuera, que si llega a meter eso igualmente habría sido un golazo, evidentemente, lo único que eso, que al final pues la angulación no es la correcta y se acaba yendo por línea de fondo. Sí, se le marcha por arriba el golpeo a la futbolista nórdica, pero aún así acabó la acción y luego pues llega el empate del Levante, una acción muy Sí. rápida de combinación por banda izquierda, el balón de Nines Rizzo, Gabaldón por ahí también y el remate finalmente de esta futbolista que picha muy bien a Chica Sí. Guirao, el remate es inapelable, la jugada es muy buena, no hay fuera de juego, no hay ninguna acción para nada ahí discutible y bueno, el Levante pues para bien y para mal tiene este juego directo que la verdad es que esta jugada pues al entendido muy bien tanto Inés Rizo como la propia Gabaldón y llegaba al empate justo nada más marcar ese 0-1. Sí, porque además fue un poco acción-reacción del Levante, cosa que, bueno, bastante positivo del equipo granota. Y justo haciendo lo que hemos estado comentando, ¿no? Esa estrategia que parece que van a estar utilizando en su modo de jugar en los partidos de esta temporada, que es ese pase en largo, que creo que el pase en largo es de Eva Alonso y poco a poco, pues es una jugada muy rápida realmente, que lo hacen muy bien por esa banda izquierda. Inés Rizzo da el pase final que hace que María Gabaldón pueda atacar al espacio muy bien e irse de la marca de las centrales y finalizar de muy buena manera y mete de nuevo al Levante en el partido, pues no al final, todavía queda mucho partido porque creo que era como por la mitad más o menos de la primera parte, Sí, el minuto 23 pero llegaba ese empate. sí, muy buen gol del Levante que, pues eso, que justamente la mete de nuevo en el partido y que podría volver a ir de cara de una o de otra. Sí, luego ha habido un tramo de la primera parte con bastante menos eficacia por ambas partes. El Granada, les recuerdo, muy poquitas llegadas en ese tramo, yo diría casi que ninguna. Sí, Sí que es verdad que tenía el balón, porque el Levante directamente balones arriba, buscando a Gonzi en la derecha, Inés Rizzo en la izquierda, carreras de Agama. No había mucho más plan, era todo un poco, pues eso, a balonazo arriba a ver qué pasaba. En el Granada había elaboración, lo que faltaba es igual un poco más de clarividencia, la forma de sí. jugar, no encontraban esos espacios cómodos y bueno, finalmente llegamos al descanso con el empate a uno en el marcador. La estadística al final son 4 tiros para el Levante, 6 para la Granada, a puerta 2 en ambos casos y creo que los dos son antes de llegar al descanso, me refiero antes de llegar a este empate a uno. Y bueno, pues es verdad que el Granada pues, tuvo más el balón, un 61% por 39 que tuvo el Levante, pero faltaba quizá un poquito más de fluidez en el juego, cosa también lógica en pretemporada, bueno, en primer partido de la temporada. Vamos. Sí, a ver, ha sido luego la segunda mitad, eso, creo que ha faltado un poco de fluidez por parte de ambos equipos, por, bueno, la propuesta de juego de ambos. El Levante ha seguido con ese balonazo en largo hacia la figura de Agama, pero tampoco ha sabido, bueno, aprovechar ninguna de esas opciones que ha tenido. Y el Granada igual, tampoco ha intentado un poco tirar de su automatismo entre Lauri y demás jugadoras, pero tampoco han estado correctas a la hora de dar esos pases, bueno, y anticiparse a las jugadoras rivales. Entonces ha sido un poco la segunda parte, el ritmo un poco raro, luego ha llegado también esa acción primera polémica de la primera vez que interviene el FVS después de los goles en la segunda mitad, que es con una acción que llega en el minuto 57, si no Sí, recuerdo mal, que es es Erika, ¿no? Que derriba a Alba Pérez, ¿puede ser? a Manoli, A Manoli. Manoli Vaquerizo. Que me parece bastante clara. Luego verá que la acción acaba en gol, pero el gol estaba anulado por esa falta anterior, con lo cual ahí no veo mucha polémica. A ver, evidentemente, pues si eres del Levante, pues lo pides a ver si cambia la decisión, pero yo creo que la decisión está bien tomada. Es verdad también que había que comentar un doble cambio en el Levante, porque se marcharon en el Sí, descanso Gonzi y Carol Marín y entraron Daniela Luque y Ainhoa Bascu. Pero bueno, esa opción fue un poquito la más clara un poco de esa segunda parte hasta que llega la definitiva, que es ese penalti sí, que pitan sobre Sonja Kif por parte de Alonso. Es una acción que es verdad que si no la pitan no pasa nada, porque realmente es un choque, toca el balón Eva Alonso, se acaba ahí la jugada, pero es sí, verdad que al ir a chocar con el brazo, desplazarlo, arriesgas mucho y si encima
pues luego lo ven en el banquillo de Granada, lo señala Son Jakif y decide pedirlo a Irene Ferreras, pues al final le dan la razón, pitan ese penalti que transforma a la chilena y así gana el Levante, el Granada. Pero lo que digo, es una acción que si te la pitan a favor, pues dices, hay motivos para ello, porque al final el brazo lo suelta, y si te pitan en contra, pues también te quejas porque es una jugada que dices, es un choque Sí. normal y corriente, no ha pasado mucho, pero bueno, es que ese brazo ahí es donde no tiene que estar. Sí, a ver, lo único creo así más para tener en cuenta como la posición del brazo de Eva, pero yo para mí, la verdad que es un forcejeo entre ambas Mm. futbolistas dentro del área, desafortunado porque claro, luego pues la colegiada pues interpreta lo que interpreta, pero yo creo que lo que comentas tú es un penalti que perfectamente se puede pitar, pero yo para mí que tampoco lo hubiera pitado como algo muy eh, bueno, destacado de esa jugada entre ambas. Pero al final, pues la propia Sonja Gif dispara desde los 11 metros y materializa ese penalti y marca ese 1-2 que al final pues, da la victoria al Granada. Sí, es un penalti que luego también lo tira muy bien, porque es verdad que se adivina el sitio bien Tarazona, pero lo tira muy bien la chilena. Es una acción que sí que es cierto que si miramos un poco el manual del FVS, no es una acción clara y manifiesta. Y ahí igual no debería haber entrado. Pero bueno, también luego es verdad que hay otra jugada posterior, en un choque entre Chica Irao y otra jugadora del Levante, que no Sí, recuerdo quién, que es un poco similar, porque también es un choque, toca el balón Chica y luego golpea a la futbolista del Levante. Que claro, es verdad que en esa ocasión creo que es un poco más sin intención porque no hay otra forma de evitar el choque. Aquí ese brazo pues puede ser un poco la razón. En cualquier caso, pues bueno, al final el arbitraje para todos hay momentos que acierte y otros que no. Es imposible que siempre acierte y sobre todo que estemos todos de acuerdo. Y más allá de esa decisión, de ese penalti que pita, es verdad que el Levante en la segunda mitad de la segunda parte reacciona, hace sí, un tramo muy bueno de fútbol. Es verdad que más por raza, más por casta que por fútbol, porque sí. todo se dedica a centros laterales. Recuerdo un balón al larguero de Erika González, otro centro que remata, si no me equivoco, ahí no recuerdo quién era ahora. Otro balón que por poco no remata a Gama debajo del palo. Bueno, al final es verdad que el Levante genera mucho peligro en balones laterales, en centros al área. Y el Granada pues sufre bastante al final del partido. Sí, sí, sí. Pudo matarlo porque tuvo una ocasión muy buena Yuyuba en un córner para hacer el 1-3, pero no acertó en el remate de la brasileña. Y al final pues el Levante tuvo ocasiones para hacer el empate, pero no lo consiguió. Sí, completamente. Sobre todo en esos últimos 13 de descuento, digamos 15-20 minutos finales, el Levante la verdad que mete una marcha más y lo que comenta, está muy encima de la defensa del Granada, intentando pues bueno, forzar ese gol y la verdad que están sin cesar hasta el último minuto en el que termina el partido, pero no termina de llegar ese gol del empate del Levante y a pesar de haberlo intentado, pues al final no puntúan en la primera jornada. Pues sí, no consiguió puntuar el Levante. La segunda parte de la estadística fue un poco más favorable a ellas porque consiguieron en total 4 tiros el Levante, 5 el Granada, portería 1 en cada uno, pero es verdad que sí que tuvieron más posesión, 52 a 48. Pero bueno, al final el triunfo para el Granada, el Levante que comienza con derrota. Una temporada que va a ser muy muy dura, porque creo que esta plantilla, más allá de que le pueda faltar nombres, le falta muchísima calidad. Creo que este Levante es de los equipos más cortos de calidad de toda la liga y que va a basar su temporada en un gran trabajo defensivo, que lo pueden hacer, y sobre todo en que Agama sea el achacón de este año, que Erika Sí. vuelva a ser una futbolista definitivamente clave para este equipo. Y factores como balones parados, porque creo que en estático el Levante es de los equipos que menos calidad tiene y que más le va a costar generar en esta Liga F, pero aún así, bueno, pues no han hecho quizá un mal partido, pero los 3 puntos que se les escapan hacia Granada, que comienza la temporada con victoria, se ponía momentáneamente líder de la Liga F. Vamos con el siguiente partido y antes saludamos por aquí a Iván, que se suscribe un mes más, ya van 2 con nosotros. Muchísimas gracias, Iván, por ese apoyo. Y vamos ahora con el partido, quizá un poco de lo que va de jornada más decepcionante. Ese Deportivo 0, Badalona 0, un duelo que esperábamos dos equipos
con un buen fútbol, con una buena propuesta y que se ha quedado un poco en una parte para cada equipo y el resultado para mí muy justo porque los dos equipos no ha habido ninguno de los dos mejor que el otro y un punto para ambos y bueno, un Sí. poco sensación de que sobre todo por parte del Deportivo que había más de lo que hemos visto y por parte del Badalona pues bueno, un poco lo de la temporada pasada. Un equipo que tiene una buena propuesta de juego, que no juega mal al fútbol, pero que le falta mucho en ataque y no tiene esa pegada que es verdad que tiene un poquito más este año con el Chamorro, pero aún así le sigue faltando un poquito más de puntería para acabar las jugadas. Sí, ha sido un partido que por tramos ha estado un poco parado, ¿no? El ritmo no ha sido del todo tener el control en diferentes partes del encuentro, pero estoy de acuerdo contigo en que el resultado creo que es muy justo por lo que hemos visto por parte de ambos equipos, a pesar de haber tenido algún que otro intento de gol muy claro que al final pues no se ha podido materializar. Pues sí, vamos con el 11 del Depor, el equipo de Fran Alonso que saltaba con su habitual 5-2-3, en portería Inés Pereira, defensa para Merle Bar, Marina Artero y también Elena Vázquez en el puesto de central, lateral izquierdo para Paula Monteagudo, derecho para Samara Ortiz, centro del campo para Enar Muiña junto con Paula Gutiérrez y arriba, o ya por la izquierda, derecha para Ainhoa Marín y en punta Marisa García, la delantera cedida por el Real Madrid. Es verdad que había parte que jugaba más Olaya en punta, Marisa por la izquierda, pero aún Sí. así creo que era más al contrario. Pero bueno, un 11 muy claro, con alguna novedad, sobre todo la entrada de Bart titular, que tampoco sorprende porque ya veis siempre temporada su posición. También Elena Vázquez, también Paula Monteagudo, Enar Muiña, que esta temporada va a jugar mucho más que la pasada. Pero aún así, pues un 11 bastante titular en el Deportivo, que más o menos teníamos claro lo que iba a jugar. Sí, yo creo que sobre todo destacar, una buena actuación en defensa de algunas de ellas. Creo que Merle Barton ha hecho un partido bastante correcto, Marina Artero también. Y sobre todo destacar la figura de Inés Pereira, que creo que ha sido en ocasiones bastante importante para que el Deportivo dejara la portería cero de nuevo, al igual que vimos la temporada pasada. Creo que es una pieza fundamental. Sí, dice por aquí Menéndez que estaba lesionada la temporada pasada de Enar. Cierto, luego también es verdad que estaba lesionada y cuando se recuperó ya el equipo estaba ya rodado y el plan de Fran Alonso estaba muy claro y ahí no tuvo mucho espacio. Enar esta temporada va a jugar mucho más y por ejemplo ha sido la que más me ha gustado del Deportivo. Sí. Y en el Badalona, el equipo de Ana Junien en portería Antonia Canales, defensa de 4 con dos centrales, Majarín y Cristina Cubedo, lateral derecho para Nuria Garrote, izquierdo para Itzi Pinillos, centro del campo con la titular debutante Sofía Jung Pedersen, Aina Ana González, María Jompar, Vanini. La pone un poco la Liga F en la izquierda, yo la he visto un poquito más de media punta, pero bueno, también puede jugar por ahí. Y luego también Elena Yulbe y Lice Chamorro como referencias ofensivas en un equipo que, bueno, ha optado por quizá una jugadora más en el centro del campo, que es Vanini en este caso, en lugar de meter una Irina Uribe en la banda izquierda. Pero bueno, un plan bastante claro, con dos titulares, bueno, con tres titulares de esta temporada fichajes, que son Canales, June Pedersen y Chamorro, pero aún así un equipo que juega un poco como la temporada pasada hizo, Igual. en el momento que fue bien la temporada para ellas. Sí, la verdad que cuesta un poco, entre comillas, destacar a alguien de jugadora de campo, ¿no? En el desarrollo del partido, porque creo que ha sido bastante continuista de lo que vimos la temporada pasada. Es cierto que, siguen jugando a tener esa posesión, a intentar proponer. De nuevo hemos visto a una, creo, Elena Yulbe poco propositiva, no sé, no la hemos visto tampoco brillar en este primer partido de Liga F. Luego Lice Chamorro, se nota su presencia, pero tampoco creo que haya sido el partido en el que haya brillado del todo. Pero sí, en general, a rasgos generales, creo que el equipo sigue, creo que negativamente, pero sigue un poco igual que lo que vimos la temporada pasada. Sí, es verdad que nos ha visto quizá al conjunto catalán lo más ofensivo que nos gustaría, le sigue faltando quizá un poquito más de puntería, pero aún así la primera parte para mí ha sido por su parte, creo que han sido mejores, han estado Sí. más cómodas con el balón y sobre todo han dominado mucho más el juego.
Es cierto que sin esas ocasiones de gol, pero tenían el balón, eran mucho más protagonistas con él. El Deportivo, un poco como pollo sin cabeza. No encontraba a Ainhoa Marín, Marisa García bajaba mucho a recibir, pero no entraba tampoco mucho en juego. Olaya tampoco ha entrado demasiado. Y la mejor Enar, que ha tenido varias intervenciones muy correctas en acciones defensivas, de llegar Sí. a salvar a su equipo con varios cortes muy interesantes. Y luego también Inés Peguera, con una parada muy buena que le hacía John Part en la primera parte, evitando el 0-1. En la ocasión, para mí, más clara del partido para el equipo catalán. Luego es verdad que hubo una más clara en el partido para el Deport. Sí. Pero en la primera parte, lo mejor ha sido para el Badalona. Sí, a ver, estoy de acuerdo en que creo que han estado un poquito más cómodas sobre el terreno de juego, por lo menos en la primera mitad. El Depor, bueno, sí que han tenido también el balón, han intentado proponer, pero no iban, creo, con la seguridad que podemos ver de ellas, porque creo que estas jugadoras tienen muchísimo más que dar que lo que hemos visto hoy. Y sí que es cierto que han entrado poco en juego algunas jugadoras que son muy importantes a la hora de, pues, de que el juego del deporte mejore. Y en el caso del Badalona sí, creo que han estado proponiendo realmente lo que saben, que es tener el balón, conducir, combinar entre ellas e intentar buscar la figura de Erice Chamorro de nuevo. Creo que no se ha hecho de forma buena o positiva en este primer partido, pero sí que en esa primera mitad hemos visto un poquito más de comodidad en el cuadro catalán. Sí, la estadística es verdad que la primera parte tiene el balón un 62%, Sí, por 38% del Badalona, y la segunda es al revés, tiene un 48% el Depor, 52% el Badalona, pero para mí el Depor es un equipo que todavía cuando menos tiene el balón, más cuando más peligro genera, porque es un equipo que le sigo sin ver con esa capacidad de dominar con el balón y generar con el balón. Luego, ojalá que con el paso de los partidos lo consigan, pero ahora mismo yo creo que es un equipo más peligroso con menos balón que con más posesión. En cualquier caso, la primera parte para mí fue mejor el Badalona, tuvo más ocasiones de peligro y ahí fue bueno, un trabajo un poco de supervivencia. Es verdad que fue un poquito a más en la primera parte del Depor, sí que un poco al sí. principio le costó más y al final de la primera parte sí que tuvo un par de acciones que no acabaron en ocasiones claras de peligro, porque al final la primera parte para el Depor solo son 5 tiros para ambos equipos, 2 a puerta también en ambos casos, pero para mí el Deportivo en la primera parte fue de menos a más, encontrando más a Olaya y bueno, poco a poco fue estando más cómodo, también con algo más de participación de Paola Gutiérrez, pero bueno, en el Badalona me gustó más. John Parr, muy buen partido, Julve hasta otra vez muy incisiva, Vanini también ha entrado bastante en juego, también buen trabajo de Nuria Garrote por esa banda, y bueno, pues una primera parte para mí equilibrada, pero para mí mejor el Badalona. Sí, y estoy de acuerdo con lo que has comentado antes de la figura de Enar, que creo que ha hecho muy buen trabajo tanto en el centro del campo a la hora de, bueno, de distribuir balones como en labores defensivas. Ha ayudado mucho al equipo en ese tramo de la primera parte, sobre todo. Luego en la segunda sí que no ha tenido tanto protagonismo. Pero creo que sin duda si tendríamos que señalar alguna del equipo de A Coruña, sería ella, sin lugar a duda. Pues sí, yo creo que la primera parte ha sido la mejor. Y en la segunda es verdad que el Depor ha cambiado su imagen. Hemos visto más protagonismo de Ainhoa Marín, que es cuando el Depor es más peligroso. También mucho más de Olaya, que ha hecho la segunda parte muy buena. También algo más de Marisa. Y sobre todo se ha visto un poquito más en problemas al Badalona. Por ejemplo, June Pedersen en primera parte muy buena, en la segunda ha sufrido bastante más. Y Sí. defensivamente el Badalona ha tenido también una muy buena actuación por su parte y también por supuesto de Canales, que ha hecho en total 6 paradas, una vez más una gran partido por su parte. No me sorprende en absoluto, es una grandísima portera. Pero bueno, es verdad que la segunda parte del Deportivo sí que tuvo más peligro. Esa opción, perdón, de Olaya con el centro de falta que lo detiene bien la guardameta Canales. Luego también alguna que otra jugada clara y luego evidentemente esa definitiva acción en la que es Pizarro con todo a favor en el último segundo de Sí. partido la tira fuera. Igualmente, yo creo que esa acción que tú comentas estaba, no ella en fuera de juego, pero estaba Bárbara, creo, en fuera de juego. Sí, hubiera sido revisable al menos. Sí, y también comentar el disparo de libre directo de Olaya, que también podría haber entrado perfectamente, y Nos tiene acostumbrados a ese tipo ese de mano a acciones mano ya.
Exactamente. Ese mano a mano de Marisa con Mm. Canales que al final acaba un poco, bueno, desastroso por ambas partes porque ambas jugadoras acaban haciéndose bastante daño, pero creo que podía haber sido una opción que el Deportivo, de todas las que ha tenido esa segunda mitad, que podía haber aprovechado para materializar ese primer gol. Sí, la segunda parte del Depor tiene en total 4 tiros a puerta, 0 el equipo catalán, que Sí, bueno, sí que tiene 5 tiros, pero son muy poco peligrosos. Y la segunda parte también se notan un poco los cambios y el banquillo que tiene en ambos sí. casos. El Badalona mete 3 cambios, que son Barclay, Slovena Navarro y Kulasi, pero se nota mucho que el once titular, cuando se marcha, el equipo se queda muy desguarnecido. Y en el Depor es verdad que los cambios no me han convencido, porque meter a Lucía Martínez por Paula Gutiérrez no lo he visto muy necesario. Redru por Enar Muña, lo puedo entender también por la manera que acaba de ver la jugadora del Depor. La entrada también de Bárbara La Torre por Marisa, vale. Este Pizarro por Samara Ortiz me ha parecido el mejor cambio de todos, porque me han parecido cambios un poco de pieza por pieza sin acabar de ir a por el partido del Y todo. ese cambio también ha cambiado de posición a Olaya, si no recuerdo mal, que la ha colocado como de Sí, carrilera diestra también. sí, la temporada pasada también jugaron un partido por ahí. A Sí. mí no me convence, pero bueno, es verdad que mientras esté en el campo, mejor que esté donde no es su mejor posición antes de que esté en el banquillo, pero prefiero verla más arriba, sí. Sí, sí, la verdad que estoy de acuerdo con lo que dices, que el Badalona, a ver, se ha visto reflejado, ¿no? Hemos visto una primera mitad muchísimo o mucho mejor y luego en la segunda con los cambios. Es cierto que habría hecho falta una persona como Uribe, que no sé si está lesionada, intuyo, La no, convocatoria estaba, pero es verdad que no ha jugado ningún minuto. no sé, me resulta un poco extraño porque creo que es una jugadora que puede aportar muchísimo al equipo por ese extremo izquierdo. Pero sí, por parte del Depor, estoy un poco de acuerdo contigo en que los cambios, bueno, sí que han sido más cambio de actitud de jugadoras que ya estaban en el terreno del Mm, juego, lo que se ha visto que se ha reflejado luego en el juego del Depor. También hemos visto a Ainhoa Marín que en vez de estar un poco más estática en ese extremo diestro ha ido a recoger balones un poco más sí, atrás. No sé, hemos visto a jugadoras que en la primera mitad estaba costándole entrar en juego, sí. ser más protagonistas y eso también pues, ha beneficiado al equipo. Sí, sí, hemos visto un Deportivo un poquito más reconocible, un poquito más valiente y más... se ha soltado un poco esa presión del Badalona, que la primera parte sí que fue más fuerte. Y bueno, luego esa última acción, como digo, de H. Pizarro que ha sido clarísima, no ha acabado en gol de milagro. Y bueno, también al final pues un punto por ambos equipos. Por parte del Deportivo es un punto que, a ver, no es mal punto, porque al final es un equipo un poco de tu liga que mejor empatarlo que perderlo, pero creo que es un partido que se podía haber ganado. Y en el Badalona, pues un punto positivo. Es verdad que aún les sigue faltando muchas cosas, pero bueno, importante para ella sumar esta portería cero y la actuación que han demostrado en el día de hoy, que creo que ha estado bastante bien su imagen. Y luego también, por comentar otro tema, bueno, la jugada que pedía penalti el Depor de Cristina Cubedo, pero al revés, pedía penalti. No, sí, era el Badalona que pedía penalti sobre Cristina Cubedo. No me parece para nada, la verdad. No, a mí tampoco. A mí me parece, o sea, se revisa la acción, Sí, pero yo creo que no es una acción tan punible como para señalar penalti. Creo que no. ahí lo hace bien la colegiada en señalar que no es penalti y que se siga el juego. Sí, es una acción que, bueno, a ver, contacto hay, pero es un forcejeo entre las dos que Sí, no me parece que sea para nada punible. Así que con este empate a 0 acaba el partido. Justo resultado porque, como decimos, ha sido primera parte mejor el Badalona, segunda mejor el Deportivo, pero no ha sido ninguno de los superiores al otro. Así que vamos con el último partido del día y vamos con la victoria más clara del día, que es ese triunfo apabullante del Barça por 8-0 ante el Alhama. Un duelo que hemos visto, pues un Barça que vuelve por sus fueros, que empieza la temporada por todo lo alto y que consigue una victoria de goleada ante una Lama que, bueno, regresa a la Liga F y lo hace con una goleada en contra. Tampoco era algo que se pudiera descartar porque era lo esperable en este partido. Pero bueno, ya te queda esa peor visita de la temporada, ya no te queda jugar más que un sí. partido contra el Barça en toda la temporada. Y bueno, no ha sido una imagen buena de la Lama, pero el Barça, pues que no ha dado opción en ningún momento. Ya desde el principio, minuto 10 marcaba dos goles el Barça ya.
Sí, yo creo que hemos visto, a pesar de ser un recién ascendido, a nivel de juego, a mí este Barça me ha convencido más que otros partidos que se vieron Mm, al final de la temporada pasada. A nivel de juego creo que han estado mucho más sólidas, se ha visto a jugadoras, bueno, me parece positivo que se le haya dado ese nivel de protagonismo a Clara Serra Jordi hoy en el partido, por ejemplo. Se ha visto como con algunas rotaciones el equipo creo que ha rendido bastante bien. Y luego por parte de la Lama, bueno, ha sido un partido en el que evidentemente sabían a lo que venían, han intentado plantar, ser sólida en defensa, a pesar de que el Barça se ha adelantado pronto en el marcador, pero a pesar de ello, yo te lo he comentado antes, yo creo que la Lama, con equipos de su liga, llamámoslo mm. así, creo que va a dar bastante guerra y que van a mostrar una buena temporada. Coincido, es verdad que al principio el Barça les ha superado, les ha pasado por encima, pero la segunda parte se ha visto una actitud muy diferente y es lo que creo que tienen que quedarse de este partido. El 11 del Barça, en portería Cata Coy, defensa para Irene Paredes y Mapi León en el puesto de central, lateral izquierdo para Esmei Bruce, derecho para Ona Valle, centro del campo Serra Jordi, junto a Aisha Putellas y Aitana Bonmatí, y arriba izquierda para Salma, derecha para Graham y en punta Eva Payor. Yo esperaba ayer un titularísimo y es verdad que ha habido dos Sí. cambios en realidad, que es la entrada de Serra Jordi y de Salma, y ha sido un rendimiento completamente dispar. Serra Jordi ha hecho un partidazo y Salma otro día más negadísimo. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con que Serra Jordi, la verdad que la carta de presentación en Liga F ha sido muy buena y suplir a Prat y Guijarro no es tarea nada fácil, lo hemos comentado en muchas ocasiones y creo que ha hecho un trabajo bastante bueno en ese, bueno, en ese centro del campo. Luego por parte de Salma, sí que es cierto que a nivel de actitud puede ser que yo creo que sí le he visto un puntito positivo, podría decir, pero luego a la hora de decidir o finalizar, que ha tenido un par de ellas, no ha estado acertada para nada y bueno, era el partido también para, creo, para ponerla de inicio, probar cómo estaba y ver cómo continúa en el resto de la temporada. Sí, desde luego ha sido un partido para poco a poco coger confianza y no lo ha cogido mucho en su caso, pero sí, por ejemplo, será Jordi que ha respondido perfectamente a la oportunidad de Pera Romeu. Y en el Alama, en portería, Elena de Toro, defensa de 4, que aquí va uno de los principales errores de la Lama, porque al final con 4 el Barça te pasa por encima. Aldriz Quintero junto con Janel Correa en el puesto de central, lateral derecho para Aitana Zumarraga, izquierdo para Javier Toro, centro del campo con Anita Velázquez junto con Gigi y Encarni Jiménez, que llegó esta semana pasada al equipo, derecha para Belén Sí. Martínez, izquierda para Astrid Álvarez y referencia Raquel Pinel. A ver, tampoco es el día para probar cosas en el Alhama, tampoco hay que sacar ninguna conclusión en el día de hoy. Era un partido que sabías que era muy difícil, que te iban a ganar casi seguro. Y bueno, no es un 11 igual que yo esperaba, porque al final jugando con 4 defensas te pasa por encima. Pero bueno, la segunda parte ha sido una imagen mucho mejor que la primera. Sí, más que nada, ¿no? Por la disposición Mm, de tu jugadora sobre el terreno de juego, por eso que comentas, porque es un partido muy complicado de afrontar, sobre todo, pues bueno, con la plantilla que tienes, enfrentándote a una plantilla que es evidentemente superior a ti. Entonces, sí que es cierto que raro el enfrentarse al Barça con esa línea de 4. Además, ha habido momentos por que esa lateral izquierdo ha sufrido muchísimo con Graham sí, hasta llegar al punto de tener que ser sustituida la jugadora porque el entrenador no estaba viendo sí, que sí, sí. no estaba yendo nada bien su planteamiento inicial. Sí, sí, totalmente. Ha sido un planteamiento un poco, bueno, valiente, que ante el Barça ya sabemos que no tiene mucho sentido y que te pasan por encima. El partido comenzó para el Barça ya de manera espectacular porque nada Sí, más arrancar el choque, minuto 5 de partido, córner que bota Mapi León y remata un poco de aquella manera Graham Hansen, pero bueno, al final remata un poquito sola, el balón pasa de largo de la defensa de la Lama y el remate sí. cómodo de la Noruega, un poco, bueno, como digo, no es ortodoxo, pero efectivo para hacer ese 1-0 del conjunto azulgrana. Y un minuto después, otra jugada muy buena por banda derecha entre Aitana, Graham y una Valle. Acaba en pase de una Valle para el remate de Aitana. Que esa banda derecha, la verdad es que el Barça ha hecho un destrozo tremendo. Y la verdad que se ha visto un Barça en ese sentido muy
como de ideas muy frescas y sobre todo de tener las cosas muy claras, que ha intentado rápidamente, Sí. ha visto dónde estaba la brecha, en la segunda derecha del Barça, con Graham, Aitana y Onavatje, que además encajan de manera perfecta las tres, y claro, han visto la brecha y han hecho por ahí lo que han querido. Claro, realmente, a ver, han visto por ahí la brecha, igualmente creo que lo iban a utilizar porque esa banda Sí, derecha del Barça es muy, muy incisiva, lo hemos visto en muchísimos partidos y por ahí pues no han perdonado ninguna de las jugadoras. Así que es cierto que sobre todo estos dos primeros goles que hemos comentado, pues la defensa de la Lama no está muy sólida, deja a la jugadora libre de marca completamente y eso pues facilita que el disparo sea mucho más fácil para las jugadoras del Barça y evidentemente que acabe en el fondo de la red. Pero sí que es cierto que sobre todo hasta que ha llegado el cambio, diría que hasta el final del mm, partido, pero sobre todo hasta que ha llegado el cambio sí que es cierto que Javier Toro estaba sufriendo muchísimo por esa banda derecha con Graham, con Aitana y con Ona. sí, totalmente. Yo creo que se ha visto una actitud por parte del Barça desde el principio muy dominadora, muy, muy, muy clara, y la verdad es que me ha gustado mucho Y el partido del cómodo. Barça. Sí, sí, se le ha visto Yo la he un visto Barça, cómoda. sí, 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 muy, muy, muy cómoda en todo momento, y la verdad es que la sensación que he dejado desde el principio es que habían salido con muchísimas ganas de llevarse la victoria. La sensación ha sido desde el principio un Barça arrollador. La banda derecha Sí, ha sido espectacular como funcionaba, también muy bien Eva Payor. Y la izquierda también muy buen partido de Smey. Salma, un poco el asterisco pendiente del partido de hoy. Se ha hecho un partido también muy, muy completo. Defensivamente también muy bien. Y la Lama pues ha podido resistir como ha podido. Realmente en primera parte han acabado 4-0 y porque ha parado varias líneas de Toro, porque en defensa no han podido frenar en ningún momento al Barça y bueno, creo que un poco la mejor metáfora de este partido para la Lama es el tercer gol. Un balón que es muy bueno colgado al segundo palo, pero que le regalan en este caso Aldrid Quintero a Payor, que claro, en el área Payor, un balón regalado no lo perdona, y hacía ese 0-3 para el conjunto azulgrana. Y luego llegó al cuarto de Onavatje, que es el mejor gol para mí del día de hoy, con un grandísimo golpeo desde fuera del área, que se sí. convierte en ese 4-0. Un Barça que ha hecho un fútbol muy, muy bueno, de muchísimo nivel, de muchísima capacidad, sobre todo también física, porque se ha visto un Barça físicamente muy, muy fuerte. Y bueno, pues realmente se ha visto una versión muy fuerte del Barça. Hay que ver cuando rote un poquito más el equipo y pase la temporada cómo va. Sabemos que el equipo A del Barça es un pedazo de equipo y una barbaridad lo que tiene en plantilla Pere Romeu. Y habrá que ver Sí. si son capaces de mantener este nivel toda la temporada, obviamente. Sí, a ver, ese tercer gol vuelve un poco a enseñarnos, ¿no? Que la defensa de la Lama pues no estaba teniendo su mejor día, evidentemente, porque es un rival muy complicado y en este caso, pues encima el balón acaba casi que regalado para Eva Payor y el alma de 9 que tiene, pues no va a perdonar y marca ese gol. Y luego ese gol de Onavatje, que es un disparo súper bueno, la verdad, desde bastante lejos, que acaba dentro de la red. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que la impresión que a mí me ha dejado realmente el Barça durante todo el partido ha sido positivo y además recalcar que me ha gustado también el hecho de que se haya rotado y que se haya transmitido durante todo el partido, a pesar de las rotaciones y de los cambios, Mm. esa actitud de tener ganas de la temporada, bueno, de jugar, no sé, de no estar cansadas también, estaban Sí. bastante frescas, a mí me ha dado la impresión y creo que eso es bastante positivo para el equipo. Sí, también por parte de Aitana, por ejemplo, que la temporada pasada se la vio algunos partidos un poco Sí, cansada, un poquito con errores en la toma de decisiones. Ha sido un partido brillante por su parte. Recuerdo un par de acciones de técnica exquisita, de muchísima calidad en sus botas. Y la verdad es que se ha visto un Barça absolutamente rodado y a un nivel muy, muy alto. La primera parte la acaban con 15 tiros en total, 7 a portería y 4 goles, con lo cual muy buena estadística de efectividad del conjunto azulgrana. Y la segunda parte, pues un poco lo mismo, ¿verdad? Que en la Lama, con ese cambio, también comentamos ahora el cambio porque es importante la sí, entrada de Carla Castiñeiras por Javier Toro. Hablamos de una futbolista de 16 años que debutaba hoy en la Liga F. Y claro, lo haces contra Graham. Aquí tenemos el momento en el que se enfrenta a la pobre, a la joven de 16 años de la Lama, la Noruega, que ha hecho un partido brutal.
Luego también otro en el descanso, que se marcha Raquel Pinel para que entre Marta Gestera. Raquel Pinel, que en la primera parte se desgastó corriendo detrás del balón sin poder prácticamente tocarlo. Entró Marta Gestera, que le dio un poquito igual más de empaque al equipo, pero sin llegar tampoco a intervenir demasiado en el juego. Y bueno, pues luego es verdad que el Barça siguió a lo suyo, marcó rápidamente ese quinto gol, obra de Graham Hansen a pase de Payol, otra acción muy muy buena del equipo de Pere Romeu que acabó en ese tanto. También otro doble cambio anteriormente a ese gol, que es la entrada de Laia Alexandri y también de Aisha Camara, que debuta en Liga F por Onabadje, y que bueno, llegó a llegar ese quinto gol. Y es verdad que al final del partido pues llegan 3 goles más y sobre todo pues varias acciones de revisión, de duda, Sí. bueno, ese sistema que hemos comentado que se ha instalado en el día de hoy, que se ha aprobado por primera vez hoy y que bueno, pues ha dejado cosas positivas, porque creo que al final que se revisen las acciones no es negativo en ningún caso en lo estrictamente justo del fútbol, porque creo que es positivo que cada jugada se repita, que se puedan ver, pues hay cometido algún error las árbitras, creo que es lo positivo. Luego está evidentemente el punto de se pierde mucho tiempo, hay jugadas que igual no hace falta revisarlas, pero bueno, yo creo que el sistema tiene mucho más cosas a favor que en contra, y aún así creo que el día de hoy, pese a que ya es el primer día y ya se ha visto lo que tiene malo, creo que es un sistema que va a beneficiar mucho a la Liga F. Sí, a ver, hablando un poco de la segunda parte del partido, creo que el Alhama, lo que hemos comentado antes, ya el Alhama con ese 4-0 en el marcador, sale con otra actitud al campo en la segunda mitad, un poco más, con menos tensión, ¿no? Que sí que las veíamos en esa primera mitad y se ve un poco más suelta sobre el campo, a pesar de, evidentemente, que luego les meten otros 4 goles, pero la Sí. actitud se notó diferente, también tuvieron su tiro a puerta, no recuerdo si fue a puerta o sí, a puerta porque recuerdo a Sí, Cata a Coll puerta que parando. para Cata, sí. No sé, fue una actitud bastante diferente, combinando, se vieron destellos del equipo que yo creo que eso, que vamos a poder ver en el resto de jornadas con mayor claridad y bueno, a pesar del resultado tan abultado de hoy. Pero sí, del Barça, lo mismo. También recalcar, no sé si has comentado la entrada de Laia y de Aicha, ¿no? Sí. Creo que hoy Aicha sí que hemos visto una mejor versión de ella como lateral. La hemos visto que apura a línea de fondo, ha asistido en uno de los goles, ha centrado balones. No sé, hoy hemos visto también una muy buena versión de ella. Y cosa que también me parece positivo por todo lo que hemos estado comentando estos días sobre el Barça, de su plantilla corta y el hecho de poder contar con jugadoras como Cámara, como Serra Jordi, me parece muy positivo para el conjunto blaugrano. Totalmente, yo creo que hemos visto un Barça muy bueno en todas sus líneas. Quizá pues es un poco el tema de Salma. Decía por aquí Majo que ojalá haga rotaciones para que no las canse a todas. Y dice que por lo menos se pateó al arco, que es lo más importante, que al final del anterior no se pateaba tanto como se podría. Claro, al final son cosas que poco a poco se van mejorando y se ha visto un Barça muy incisivo. Es verdad que había algunas jugadas, un poco esos vicios pasados y también presentes, Sí. de intentar hacer el gol más bonito posible. Y balones que se pueden finalizar de primeras, pues controlar, pasar, mirar. Que había jugadas que, bueno, pues hoy no ha pasado nada porque han metido 8 goles igualmente, pero hay veces que hay que finalizar las jugadas en lugar de intentar hacer el gol más Sí. preciso posible. En cualquier caso, ha sido un partido muy, muy, muy bueno del Barça, con un nivel correcto en todas sus líneas. Una Serra Jordi, como digo, que ha estado espectacular. Y luego también los cambios muy positivos, la entrada de Aicha en la segunda parte. Y luego, cómo no, de Claudia Pina, que en lo poco que ha estado en el campo, porque sale en el minuto 68 de partido, hacía un hat-trick. Sí. Realmente lo suyo es brutal. Ha marcado nada más salir el primer gol, lo hace en el 71, a pase de Kika Nazaret, que ha dado un muy buen pase la portuguesa. Luego mete el segundo pase de Payor 2 minutos después. Y luego es verdad que llega el tercero, ya en el 99, Sí. ese 8-0 definitivo. Pero antes hay otra jugada que se pide penalti sobre ella. Bueno, realmente ha estado muy poco tiempo en el campo, pero ha sido muy protagonista Claudia Pina, que ha hecho otro partido absolutamente brutal y un rendimiento realmente impresionante. Realmente por parte del Barça ha hecho, bueno, pues un debut perfecto, casi perfecto. Yo creo que no Sí. se puede decir nada malo del día de hoy del Barça, quizá un poco el tema ese de Salma, pero bueno, hoy tampoco ha hecho falta que apareciera ella.
Vi que también ha estado bien, también ha estado muy bien Kike Sí, Nazaret. Realmente ha sido un partido. Y defensivamente, pese a que tampoco ha puesto mucho a prueba la Lama al Barça, ha respondido muy bien tanto Irene Paredes como a Pileón. También muy buen partido de Smej y de Onavalle. La verdad es que creo que por parte del Barça es un debut de 9,9. No se puede sacar nada negativo del día de hoy. Sí, por lo que hemos comentado, creo que, bueno, ha venido muy bien este mes de vacaciones, yo creo, a la jugadora y también recuperar a efectivos, ¿no? Porque a Kika, por ejemplo, llevábamos sin verla en liga desde marzo, si no recuerdo Sí, mal, más luego la jugadora de cantera, Claudia Pina, que sigue, como hemos visto hoy, en ese estado de gracia. Entonces sí, son todo cosas positivas y que hoy se han materializado, se han unido todas para que salga este partido tan bueno del equipo. Y bueno, no hay mejor manera para empezar la temporada que con una victoria y sobre todo, más que con la victoria, con unas buenas sensaciones de juego. absolutamente. Yo creo que hemos visto un Barça dando un nivel muy, muy, muy bueno todo el partido. Y el Arama, por su parte, aunque era un partido que tampoco se les podía pedir mucho, pues bueno, creo que se van con una sensación un poco más positiva de lo que podría ser. Y es verdad que han encajado al final pues 8 goles, que son pues una diferencia muy, muy grande. Aún así, bueno, pues son 8 goles, que veremos lo que se llevan el resto de rivales de la Lama esta próxima temporada. Porque es verdad que mucha gente pues, se podía quejar del tema del arbitraje, de las revisiones en el día de hoy, porque bueno, era un partido decantadísimo desde el principio, pero quién Mm. sabe si estos goles no van a ser también claves para el Barça y también para el Alama, porque al final el average va a estar muy reñido entre todos los equipos, y un gol más, un gol menos, o un penalti, como por ejemplo la jugada de Kika Nazaret, que se revisa, que luego no es penalti, pues bueno, se revisa, no se pita, y ya está. Evidentemente, se para el juego porque no se puede hacer de otra manera. Igual es lo que hay que mejorar, pero aún así yo creo que este sistema que ha llegado para quedarse, también hay que decirlo así, yo creo Sí. que beneficia mucho al fútbol. Dicho esto, pues así cerramos la primera parte de la jornada número 1 de la Liga F. Mañana regresaremos con la segunda parte, con los partidos del domingo, y lo hacemos de momento con el Barça como el líder, que creo que lo va a seguir siendo. Creo que me parece, Sí, salvo que el Real Madrid mañana meta 9, que puede pasar ante el Dux Logroño, también. creo que no hay opción de que el Barça acabe la jornada en otro puesto que no sea el primero. Segundo, Granada con 3 puntos. Y tercero está Athletic Club. Cuarto, Tenerife. Sexto, Badalona. Y sexto, perdón, el Deportivo con un punto. Los 4 equipos últimos con un punto. 0 goles encajados, 0 goles metidos. Con lo cual, pues bueno, mañana veremos finalmente cómo terminan. Así que nada más. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Buen fin de semana. Adiós.